Pasan los años y España sigue teniendo algunas dificultades para garantizar el futuro de las pensiones. Y más si tenemos en cuenta que dentro de muy poco se jubilan más de 11 millones de nacidos en el baby boom. Este sábado, en decenas de ciudades, las protestas se han enfocado en eso, en reclamar un candado para las pensiones y que estén blindadas en nuestra Constitución. Sobre todo después de saberse que Europa pide ajuste de cuentas en ese sentido. Entonces, en la Unión Europea consideran que gastamos mucho en pensiones y quieren que bajemos el gasto porque piensan que igual no lo podemos pagar. Muy buenas tardes. Enseguida escuchamos a esos expertos, pero también a pensionistas y a futuros jubilados que ya están haciendo números. Además, este sábado, las plataformas de la sanidad pública de Castilla y León celebran su primera asamblea social y anuncian una gran movilización a finales del mes de enero. Andrea Magdalena. Sí, llevamos meses viéndolos en distintas movilizaciones. Hoy se juntan aquí decenas de vecinos venidos de pueblos y de ciudades de toda Castilla y León para seguir alertando de esa desatención sanitaria, de la escasez de profesionales acuciante en el medio rural, de las inversiones económicas que no llegan a término y de las listas de espera. Le piden a la Junta que cambie con urgencia sus políticas. El peso del cuidado de los hijos sigue cayendo en las mochilas femeninas. Según los datos publicados por el Ministerio de la Seguridad Social, en Castilla y León este año 9 de cada 10 excedencias en el trabajo las piden las madres y no los padres. Carlota Muro. Eso es, así que aún hay desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de decidir sacrificar la carrera profesional para dedicarse al cuidado y la crianza de los menores o de un familiar. El 90% de las excedencias, fíjense, el 90% las siguen pidiendo las mujeres. Yo me pedí una excedencia cuando nació la niña pequeña. Es muy difícil conciliar. Todo radica en que el puesto de la mujer siempre es más inestable, yo creo. Entonces, bueno, si hay que decidir uno de los dos, pues siempre recae en la mujer. Nuestro país fue pionero con la ley antitabaco que se puso en marcha en 2005, hace ya más de 15 años, pero todo este tiempo apenas ha servido para variar el número de fumadores. El coronavirus ha dado un empujón forzoso a las restricciones y aquí en Castilla y León sigue estando prohibido fumar en las terrazas de los bares. Lidia Bartolomé. Sí, la normativa nacional dice que está prohibido fumar en las terrazas si no se mantiene esa distancia de seguridad de 2 metros, pero algunas comunidades autónomas como Castilla y León decidieron ampliar esa norma y no permitirlo bajo ninguna circunstancia. Ahora aquí quien quiera encenderse un cigarrillo, quien quiera fumar debe levantarse y alejarse a un lugar donde no haya gente. Es que en la sala de justo al lado de los ascensores había hasta ceniceros. Increíble, vamos. Fumábamos hasta las maestras en un rato de soltura. Mi madre hace 25 años vendía más del doble que yo ahora. Y esta es una de las zonas productoras de tabaco a nivel nacional. Está en el sur de Ávila. Aseguran los agricultores que hace 40 años sus cultivos eran 10 veces más. Bueno, y ya en la recta final de este informativo estaremos en Esguevillas, un pueblo de Valladolid que hoy se ha sumergido en la historia de la Segunda Guerra Mundial. En esta recreación han recordado la indumentaria y los materiales con los que lucharon en el frente miles de españoles. Allí mismo se va a grabar un documental que servirá de herramienta didáctica. Y en cuanto al tiempo, tarde despejada ya de nieblas. Los cielos seguirán más tapados en zonas de Burgos y de Soria. Las temperaturas máximas algo más altas que ayer. Son algunas imágenes de las manifestaciones que han recorrido las principales ciudades de España para pedir que las pensiones se blinden y que estén protegidas dentro de la Constitución. Algunas protestas como las de Madrid o Barcelona han sido las más multitudinarias.
Es que esas reclamaciones se han repetido en otras muchas ciudades. En Salamanca, medio centenar de personas se han concentrado en defensa del sistema público de pensiones. Reclaman acabar con la brecha de género también en este ámbito. Y en Burgos, cientos de personas han salido a la calle. Dicen que no luchan solo por sus condiciones, sino también por las de sus hijos. En mi caso, después de 46 años cotizados, estoy penalizada con un 24%. A los 67 años ya es una edad demasiado tardía para jubilarnos. Queremos mantener los 65 años como mínimo. No los pensionistas de ahora, que tenemos ya una pensión más o menos justificada, pero sobre todo las pensiones futuras, las vuestras. Bueno, de los 9 millones de españoles que cobran una pensión, algo más del 6% viven en nuestra comunidad. Aquí hay 564.000 pensionistas y son, como ven, más hombres que mujeres. De media, en Castilla y León ingresan poco más de 1.000 euros con esa paga, aunque la diferencia entre sexos es considerable. Ahí lo ven, ellas cobran unos 400 euros menos que los hombres. Las mujeres solo superan a los hombres si hablamos de pensiones de viudedad. A partir del año que viene en España hay cambios en las jubilaciones. El Gobierno ya aprobó en verano algunos de ellos, aunque la mesa del diálogo social sigue abierta. Se tensan las negociaciones entre Gobierno y sindicatos por el gasto de las pensiones. La última discordancia a cuenta del periodo que se toma para calcularlas. Pasaría de 25 a 35 años. Pues estamos discutiéndolo. Eso no está encima de la mesa de negociación. Entonces no entendemos muy bien por qué el Gobierno, lejos de clarificar lo que adopta, los acuerdos que adoptan en las mesas de negociación, luego cuando sale a los medios de comunicación se pone trabas a sí mismo. La pata sindical de la mesa asegura que ellos serán inflexibles. No van a permitir una bajada de las pensiones por ese cambio en el cálculo. Mis mejores bases de cotización son las de los últimos años. Entonces, si cogemos 25 años, normalmente mi pensión va a ser mejor que si cogemos 35 años. Por ejemplo, si tú en los últimos años has estado parado, te beneficiaría, porque te están contando desde que tenías 30 años hasta que llegabas a 65 para computar tu vida laboral. España afronta en unos años la jubilación de más de 11 millones de nacidos en el baby boom y eso preocupa en Bruselas. En la Unión Europea consideran que gastamos mucho en pensiones y quieren que bajemos el gasto porque piensan que igual no lo podemos pagar. Sobre el papel no hay un aumento de la edad, pero sí cambian las condiciones para la jubilación anticipada y se premia la demorada. Actualmente en España la gente se está jubilando antes de su edad legal de jubilación. Entonces se espera ese cambio de comportamiento. El próximo año será el primero con las pensiones revalorizadas según el IPC. En los años que haya IPC negativo no va a haber pérdida de pensión. Casi el 40% del gasto total de los presupuestos del Estado se destinará a las pensiones. Y les vamos a dar más datos laborales porque durante los 9 primeros meses de este año en Castilla y León se han tramitado más de 2.000 excedencias para el cuidado de los hijos. Ese permiso sigue recayendo sobre todo en las mujeres. 9 de cada 10 excedencias aprobadas han sido para las madres. Queda recorrido todavía en el camino por la igualdad. Carlota Muro. Pues sí, por ello desde los sindicatos y las asociaciones de mujeres piden más ayudas para la conciliación real en el hogar, pero también, y esto es importante, que se eduque desde las edades más tempranas en la igualdad en las tareas del hogar para que no recaiga todo el peso en la mujer. Pero de momento la realidad está en los datos. Según el Ministerio de Seguridad Social, 9 de cada 10 excedencias para el cuidado de los hijos o de las personas dependientes son concedidas a mujeres en Castilla y León. La carga del cuidado de los hijos la siguen llevando las mujeres. Más de 2.000 excedencias se han tramitado en la región en los 9 primeros meses de este año, de ellas más de 1.900 a mujeres y solo 215 a hombres. Yo me pedí una excedencia cuando nació la niña pequeña. Tengo una empresa, soy autónomo y demás, pues como que es más difícil para mí el coger la excedencia y ella como trabaja en un banco y demás, pues le viene más fácil. Es el puesto de la mujer en la que gana también económicamente menos dinero. Entonces, bueno, si hay que apostar por quedarse con un sueldo en la familia, pues se suele quedar con el del papá. Ojalá cambie.
Pues sí, las razones podrían estar en que las mujeres tienen peores condiciones laborales y por tanto son ellas las que sacrifican su carrera profesional para dedicarse al cuidado de los menores. Para la economía familiar, la mayoría de las veces viene mucho mejor que la mujer sea la que prescinda del sueldo por eso, porque siempre tenemos los salarios más bajos. La solución, según los sindicatos, radicaría en más ayudas por parte de las instituciones y una educación más igualitaria. No hay que ayudar en casa, sino que es una corresponsabilidad. Hay que el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia es un proyecto común. En Castilla y León se han tramitado cerca de 14.900 ayudas por maternidad y paternidad entre enero y septiembre de este año. Las excedencias han caído un 17% con respecto a 2020, la bajada más fuerte de todo el país. Y apunten porque la Junta destinará 20 millones de euros a nuevas ayudas a la natalidad y el cuidado de los hijos. Esta partida entrará ya en los próximos presupuestos generales de Castilla y León. Le vemos las costillitas. Cientos de personas se han reunido hoy en la primera asamblea social en defensa de la sanidad pública. Allí han anunciado movilizaciones los próximos meses en Castilla y León. Critican la gestión que se está haciendo, la falta de un plan que dé alivio, dicen, a los pueblos y que garantice también una mejor cobertura de la atención primaria. Volvemos allí, Andrea Magdalena. Sí, unos 30 colectivos entre plataformas, ayuntamientos y vecinos han traído hoy sus pancartas hasta aquí para seguir denunciando cómo la pandemia está perpetuando un sistema sanitario deficiente, sobre todo en las zonas rurales, donde muchas veces cubrir la baja de un profesional es una quimera por la falta de sanitarios. Culpan aquí a la administración regional de querer condenar sin remedio a los pueblos de toda la comunidad. Sus reivindicaciones son la banda sonora de muchos pueblos. La doctora que nos corresponde cogió una baja hace 5 meses que no la vemos, es decir, no se ha sustituido su presencia. Y a eso se suma el complicado acceso de los mayores a la sanidad. Cuando tienen que llamar sale un contestador automático, entonces no saben muchas veces si les van a atender o no. El medio rural se lleva la peor parte. Muchos de los consultorios todavía no tienen la conexión a Internet, a veces pasamos horas hasta que conectan para que puedan consultar lo que es la historia de cada uno de los pacientes. Condicionantes con los que tienen que bregar los sanitarios. Que hacen un esfuerzo bastante grande, sino que es las políticas nefastas de los que están llevando la Consejería de Sanidad. Denuncian que las listas de espera se han duplicado en 10 años. Sigue habiendo un déficit de atención tanto para pruebas como para propias operaciones quirúrgicas. Y que las acciones se quedan a medias. Por ejemplo, los 200.000 euros para lo de Delicias o otros 200.000 para la Magdalena no se han usado y el dinero ¿dónde está? Hoy ponen en común la situación de ciudades y pueblos de toda Castilla y León en esta primera asamblea social. Es necesario, muy necesario, hacer una reforma estructural en el conjunto de la sanidad de Castilla y León, pero tenemos claro que no puede ser recortando. De momento ya han anunciado una gran manifestación a finales de enero por la sanidad pública. Y esto es Tábara, en Zamora. Protesta allí contra la reestructuración sanitaria. Temen que afecte de una forma casi mortal, dicen, a la sanidad de los pueblos. Eran unas 200 personas las que se han concentrado en Tábara, en una de esas comarcas de la España vaciada. Creen que la reestructuración sanitaria supondría el cierre de la mayoría de los consultorios de las zonas menos pobladas. Cristina Calvo. Protesta sanitaria en la localidad de Tábara. Aquí se ha asegurado que temen sobre todo la reestructuración que está por venir. Se habla de que cada centro de salud atienda a unas 5.000 personas y en la mayoría de las comarcas de la provincia de Zamora eso no es viable. Por eso se temen un cierre masivo de centros de salud en el medio rural y que los médicos sean desplazados a las capitales. Tenemos que llegar a 5.000 cartillas y todos los pueblos no llegan. Entonces, si no hay sanidad, no hay futuro. Es que se están olvidando
olvidando de nosotros. Es que nos quieren cerrar los consultorios, es que nos quieren cerrar el centro de atención primaria, porque no llegamos a las cartillas. ¿Y eso es un motivo para que nos cierren los consultorios? Que nos quieren quitar la sanidad de estos pueblos que están totalmente vacíos y encima con esta situación todavía más. Todo tiene que ser por teléfono y las personas mayores, marque usted este número, vuelva usted, espere usted, no nos enteramos. Pues precisamente desde Zamora este viernes el presidente de la Junta llamaba al entendimiento fuera de la confrontación política para mejorar el sistema público de sanidad. Reconocía Mañueco además la labor de los profesionales como el mejor de los activos. Mejorar el sistema público y muy especialmente el sistema público de salud es la mayor prioridad de mi gobierno. Recojo el guante que me lanzas, que lanza toda la sociedad de Zamora y de Castilla y León. Tenemos que seguir fortaleciendo todos los servicios públicos y muy especialmente la sanidad. Declaraciones del presidente de la Junta en la entrega anoche de los premios de la Fundación Científica de Caja Rural que reconocían como zamorano del año precisamente a Sacil. En su intervención, Mañueco también hizo una defensa del proyecto del cuartel de Montelarreina en Zamora. Reiteró su compromiso a nivel administrativo y económico. Ejercí como vicepresidenta de Asturias en el año 2009. Hoy se cumplen 20 años del primer trasplante de corazón en Castilla y León. La intervención se realizó en el Clínico de Valladolid en 2001. Este sábado también en Valladolid se ha celebrado un acto conmemorativo. Aunque el paciente que se sometió a esa primera cirugía falleció hace unos años, sí han estado presentes varios de los sanitarios que la llevaron a cabo. Y en representación de la Junta, el vicepresidente Francisco Igea. Nuestra Organización Nacional de Trasplantes es un ejemplo de eficacia para todo el mundo. Como hemos sido un ejemplo en la vacunación, como somos un ejemplo en la estructura de nuestra atención primaria. Más de 15 años han pasado ya desde que la ley antitabaco llegara a nuestras vidas. Hasta entonces, si recuerdan, entrar en un bar y encontrarlo lleno de humo, pues nos parecía algo normal. Sin embargo, las cifras de fumadores apenas han variado en este tiempo. En 2005 había un 32,8% de la población española que confesaba su adicción. 15 años después, la cifra apenas ha variado, ya lo ven, tan solo ha bajado 5 décimas. Vamos a Salamanca. Lidia Bartolomé. Sí, y eso que a raíz de la pandemia los fumadores cada vez lo tienen más difícil porque según la normativa nacional está prohibido fumar en la terraza si no se mantiene la distancia de seguridad de 2 metros, pero incluso algunas comunidades autónomas como Castilla y León decidieron ampliar esa norma y no permitirlo bajo ninguna circunstancia. Ahora quien quiera encenderse un cigarrillo, quien quiera fumar se debe levantar de la terraza y alejarse a un lugar donde no haya gente, una prohibición que puede que se quede para siempre si el Ministerio de Sanidad la debe incluir en esa ley antitabaco que lleva trabajando desde hace meses. Lo vemos a diario, en la calle, en nuestras casas y hasta en los clásicos del cine. Hablamos del tabaco. Socialmente era muy chulo fumar, era de modernos, de guays. Y esa situación se ha mantenido durante mucho tiempo. Aunque esta percepción ha ido cambiando a lo largo de los años. Igual que se aprende a fumar y se asocia a diferentes momentos, hay que desaprender a fumar. Y para eso hay que romper, como decías, asociaciones de después de comer me fumo un cigarro, cuando salgo de trabajar me fumo un cigarro. El 50% de la población española es o ha sido fumadora y aunque conocemos algunos de sus peligros... La nicotina es un adictivo, es más adictivo que la heroína y la cocaína. El camino sigue siendo complicado. Llevo un año casi sin fumar, sería echar por tierra todo el trabajo que he hecho. Pero gracias a programas como los desarrollados por la Asociación Española contra el Cáncer, cada vez son más los que lo consiguen. Una mina de oro, el que haya un programa que te ayude desde el plano de vista psicológico y médico. Yo noto que respiro mejor, que saboreo mejor la comida, que pues eso, noto más los olores. Y además me he librado del olor a tabaco en la ropa, en el pelo, que eso lo odiaba. Y hacen que estas imágenes se queden solo en la gran pantalla. Es un placer. Sara Montiel ya lo cantaba en el 57, era el reflejo de una normalidad que se impuso en nuestro país hasta el 2005 cuando entra en vigor la ley antitabaco. Al
hombre quien yo quiero. Es que en la sala de justo al lado de los ascensores había hasta ceniceros. Increíble, vamos. Yo recuerdo ir al médico y en la consulta del médico tener el propio doctor el cenicero lleno de colillas. Fumábamos hasta las maestras en un rato de soltura. En 2010 la ley se endurece prohibiendo fumar en espacios públicos cerrados. Ahora, con la pandemia, tampoco se puede en las terrazas. Desde el COVID se levantan ya fuera, tampoco creo que a ellas les afecte demasiado, porque en el momento en que coges ya la dinámica de levantarte para fumar... Es ponerte un poquito a un lado, para mí no hay ningún tipo de inconveniente. Entramos a un estanco con 3 generaciones a su espalda. Mi madre hace 25 años vendía más del doble que yo ahora. El Ministerio de Sanidad cree que la ley está obsoleta y necesita nuevas normas que ayude a frenar el tabaquismo. Las cajetillas ya no las dejan las pequeñitas, que eran muy monas, las han puesto más feas. O sea, cada día hay normas nuevas. Lo cierto es que el tabaco es el responsable del 80% de los casos de cáncer de pulmón en nuestro país y cada año se cobran más de 60.000 vidas. Pues en Castilla y León hay una zona productora de tabaco con importancia a nivel nacional. Está en el sur de Ávila, en Candeleda. Hace décadas la mayoría de la población vivía de ello, pero hoy solo quedan allí 25 agricultores. A los bajos beneficios se suma también la diferencia del sector comercial con Extremadura. Elena Rodríguez. Sí, tan solo hay 2 kilómetros de distancia entre Candeleda, el último municipio de la provincia de Ávila, y Extremadura, que se puede ver a mi espalda, pero esa diferencia es más notable si lo comparamos en las subvenciones que reciben los agricultores de este sector. Es por ello que muchos de ellos están replanteándose cerrar sus explotaciones, ya que a ello hay que sumarle otra problemática, el bajo coste. Con ello podría morir una tradición en esta provincia, la de los tabaqueros. Nazario es de los pocos agricultores que continúan en el sector tabaquero. La explotación que le vio nacer ahora es la misma que puede desaparecer. Año tras año el bajo coste se ha ido agravando, pero la situación ya es insostenible. Tabaco Virginia, las últimas entregas que he realizado están en 1,99, 1,93 y el tabaco Burley se empezará a comprar allá en el mes de enero, que va a estar probablemente en 1,56. Con un precio irreal y los elevados costes de los fitosanitarios, la producción también ha descendido y a todo ello se suma la diferencia territorial. A tan solo 2 kilómetros de Extremadura, Candeleda pertenece a una región tabaquera diferente, con lo que eso conlleva. Si nosotros seguimos en la 21,01, nuestra media bajaría a 400. Nuestra media de ayuda bajaríamos a 450 euros, mientras el norte de Extremadura su media está en 2.450 euros. Piden a gritos soluciones y a la Junta que reflexione de cara a la negociación de la PAC. Si probablemente no se revierta la situación que creo que se está produciendo, las ayudas se van a mermar en mi sector en más de un 80%. Un 80% estaríamos hablando de la desaparición total. Aumentando con ello la despoblación. ¿Qué hacemos con estas inversiones? ¿Qué hacemos con nuestras tierras? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Porque si no, tendrá que parar la maquinaria, dejando morir a todo un sector. La patronal del transporte sobre carretera sigue adelante con los 3 días de parón que plantean en vísperas de Navidad. Lo han confirmado hoy en Valladolid junto a empresarios del sector. Pedro Pablo Doña. Si el Comité Nacional de Transportes está convencido de que solo será esta huelga patronal la que hagan reflexionar, dicen, al Gobierno. Piden que se les baje el precio del combustible y que también no se les aplique esa tasa planteada en las autovías. Creen que aparcando sus camiones durante los días 20, 21 y 22 de diciembre servirá para denunciar la precaria situación que vive su sector. Sin embargo, los sindicatos rechazan esta actuación y creen que no se debería de asustar a la población ante un desabastecimiento que no va a llegar. La patronal responde diciendo que son los sindicatos los que se tienen que sentar con ellos a negociar. Con Filomena, en 3 días probó el país que con 3 días se paraba un país. Con 3 días podemos parar un país. No es deseo nuestro, pero ya nos hemos hartado y es momento de que el Gobierno tome acciones de inmediato para que esto se solucione. Escuchen esta noticia porque esta semana una patrulla de la Policía Local de Burgos se dirigía a atender un aviso cuando recibieron
otra llamada que precisaba aparentemente urgencia. Una mujer alertaba de un incidente sanitario en un bar, pero cuando llegaron los agentes descubrieron que el aviso era falso. Ya la han identificado a esta mujer y no es la primera vez además que engaña a los servicios de emergencias. Noelia Ordóñez. No era la primera vez que esta mujer burgalesa, vecina del barrio de Gamonal, alertaba al 112 con avisos falsos. El pasado martes llamó a las oficinas de Valladolid y desde allí remitieron el aviso vía informática a esta sala de Burgos. Indicaba que un varón se había desvanecido en el interior de un establecimiento de hostelería, pero cuando la policía local llegó hasta el lugar de los hechos, comprobaron que nadie reclamaba su atención. A la vista de los hechos, investigaron acerca del número para identificar a la persona y descubrieron que a través de ese mismo número de teléfono constaban 3 avisos más, todos ellos falsos. Ahora el informe se ha tramitado a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Esta misma persona había llamado en años anteriores, otro par de veces o 3, también que parecen ser avisos falsos. Tienes que decidir, vas a uno, vas a otro y ir a un sitio y encontrarte que realmente no pasa nada. Y les contamos ahora una noticia de última hora porque el volcán de La Palma se ha cobrado su primera víctima mortal. Ha muerto un hombre de 70 años al derrumbarse su casa por el peso, parece ser, de la ceniza. Volvemos a Castilla y León porque las academias de enseñanza exigen a la ministra de Educación que dé marcha atrás en la intención de suprimir los exámenes de septiembre en la ESO. Temen que suponga el cierre de muchos centros por falta de alumnos, sobre todo en verano. Este asunto ha centrado el Congreso Regional que hoy se celebra en León. Mónica Murciego. Sí, la decisión del Ministerio de Educación de suprimir los exámenes de recuperación de septiembre para la ESO es un nuevo golpe al sector de las academias de enseñanza, del que dependen más de 600 centros en Castilla y León y tienen más de 3.000 empleos directos. Precisamente el verano es una de sus épocas más fuertes, con la matrícula de alumnos que han suspendido asignaturas. Por eso hablan de medida atroz, la de la nueva ley de educación, cuando las academias todavía pasaban por un momento complicado, arrastran los efectos del cierre en la pandemia, del tiempo en el que las actividades extraescolares estuvieron paralizadas. Defienden que la educación en España, por sus elevados ratios, sigue necesitando de la educación complementaria de las academias. Las academias de enseñanza en la comunidad han celebrado en León su congreso anual, en el que se han mostrado contrarias a la supresión de las recuperaciones de septiembre en la ESO. No somos capaces de entender el tipo de educación que se quiere para esta generación que ha sufrido la pandemia. Regalar títulos no nos parece lo mejor. Piden al Ministerio que recapacite. Están convencidos que esto tampoco resolverá el problema del fracaso escolar. ¿Qué le estamos transmitiendo a los niños? ¿Que pueden pasar con 3 asignaturas? Cuando se enfrenten al mercado laboral, a una carrera universitaria, ¿qué van a hacer? O al revés, los hacen repetir cuando tienen la posibilidad de mejorar en verano. Vaticinan una nueva merma más de su actividad. Si se les deja pasar a los chavales con cualquier número de asignaturas suspensas, en realidad no nos necesitan. Y estamos hablando de unas 600 empresas en Castilla y León. Defienden que son un complemento a una educación desbordada por las ratios. Que más de un 55% de estudiantes de toda España que acuden a extraescolares, en Castilla y León de hecho ese número a veces es más elevado, hablamos casi de un 60 o un 65% por datos que tenemos, y la verdad que bueno, pues a seguir luchando, es lo que nos queda. Luchan también contra las clases particulares en domicilio sin regulación para evitar nuevos cierres de academias tras los provocados por la pandemia. La nueva ley de educación dará autonomía a las comunidades autónomas para que decidan si implantan o no una segunda lengua extranjera de forma obligatoria. Los profesores de francés quieren que se implante desde infantil hasta bachillerato, pasando por ejemplo por la FP. Consideran que ampliar de forma significativa la oferta de optativas va a provocar una disminución de horas lectivas de su materia y también, por ende, de puestos de trabajo. A mayor número de optativas, pues mayores problemas para que haya cantidad de alumnos que eligen la segunda lengua extranjera y obviamente a menos horas de enseñanza, menos posibilidades de que haya más puestos de trabajo. Lo primero, el aire que se respira. Lo segundo, el momento que sales ya estás en el campo.
y no hay nunca aglomeraciones en el pueblo. Acaban de escuchar lo que les hace sentirse orgullosos de pertenecer a un pueblo. En la provincia palentina hoy celebran el Día del Orgullo Rural y hemos querido saber por qué jóvenes y mayores no cambiarían su municipio por ningún otro lugar. Dicen que razones no les faltan. Lola Rebolleda. Sí, el contacto directo con la naturaleza, el poder dar paseos al aire libre, el respirar aire limpio, libre de contaminación, son otras de las razones que les llevan a estar orgullosos de ser y de vivir en un pueblo. Por eso nos invitan a todos a que lo probemos, a que apostemos por vivir en el medio rural. Solo sus ladridos rompen el silencio de la mañana en esta localidad palentina. Sin ruidos. No hay tanto tráfico ni tanto ruido por ahí. La tranquilidad que hay en un pueblo no la hay en la ciudad. Tranquilidad, es lo mejor, estoy orgullosa de estar en el pueblo. Evitan largas caminatas para poder respirar en la naturaleza. No hay que salir a buscarla. No te llama ir a otro sitio. El autoabastecimiento de productos frescos es otra de sus medallas. Nosotros ya tenemos berzas y nabos y cosas de invierno, pero hasta ahora pues, ha habido tomates, pepinos y pimientos y de todo de verano. Pero el orgullo máximo lo alcanzan con la relación entre vecinos. Intentamos ayudarnos unos a otros. De mi quinta en mi pueblo soy yo sola, más arriba y más abajo sí que conseguíamos gente. Pero bueno, eso te da también la facilidad de saber comunicarte con gente de diferentes generaciones. En la ciudad no te conoces ni con los vecinos. El bar es fuente de conocimiento. Sí, en un bar te enteras de todo. Aquí es donde nace la vida. Y el rico patrimonio lleva a algunos jóvenes a dar el sí quiero al medio rural. Yo soy historiador del arte y me gusta mucho la divulgación de todo el rico patrimonio que tenemos. Ahora solo queda que muchos más apuesten por las bondades que conllevan el ser orgullosamente de pueblo. Se lo contábamos en titulares, un pequeño pueblo de Valladolid, Esguevillas de Esgueva, se ha convertido hoy en un escenario de cine. Allí se está recreando una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial en la que participó además la División Azul Española. Y mientras, las cámaras lo graban todo para hacer después un documental. Enar Valerio. 45.000 españoles formaron parte de la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial y parte de ellos participó en octubre de 1941 en el cruce del río Volhov, que supuso romper el frente ruso en favor de las tropas alemanas. Hoy en Esguevillas de Esgueva, medio centenar de recreadores ha decidido recrear esa batalla no solo para enseñar esa parte de la historia y recordarla, sino también para rendir un homenaje a los caídos en aquella batalla y también grabar un documental. Para nosotros y para la imagen del documental, estas pequeñas secuencias de recreación son formidables. La idea es seguir difundiendo lo que ocurrió, ese episodio concreto de la historia de militares españoles que sirvieron en el bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de los fines es que quede recogido en un documental pues, para que la gente pueda conocer un poco lo que fue la participación española, en este caso en el bando alemán, en el bando del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Pues con esa invitación les dejamos, pero ya saben que tienen más información en nuestra página web y que volvemos a partir de las 8:30. Ahora, los deportes. Feliz tarde.